Hoy, en Conexión Universitaria, Malka Manestar. Malka es abogada, especialista en políticas públicas y justicia de género, magíster en derechos humanos, Estado y sociedad. Investiga violencias estatales y conflicto social en Jujuy. Malka nos hablará de cara a su participación en el conversatorio Racismo y discursos discriminatorios, hacia la construcción de un periodismo desde los derechos humanos. ¿Cómo surgió la propuesta del conversatorio? Esta actividad surgió originariamente como una propuesta de discusión interna dentro de CISOR, donde nosotros los integrantes nos empezamos a plantear y a debatir sobre qué es el racismo y sobre desde qué marcos teóricos, desde qué lugar nosotros abordamos o no esta temática dentro de nuestras investigaciones. Tuvimos una primera instancia de conversatorio interno, donde de alguna manera a la conclusión a la que se arribó justamente que el racismo es una problemática estructural. Y ahí tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que cuando esta problemática, que es estructural, tiene injerencias en el funcionamiento del Estado, vemos cómo se transforma directamente en una violación de derechos humanos. Porque justamente cuando el Estado actúa a partir de estos parámetros, o estos parámetros racistas son los que guían sus prácticas, vemos cómo estas prácticas se transforman en prácticas institucionales que no son respetuosas de los derechos humanos. Pensemos, ¿no?, como base que todos los tratados internacionales de derechos humanos hablan, y cuando reconocen derechos en términos de universalidad, toman como una categoría para hablar justamente de esta universalidad. Dicen, bueno, los derechos humanos se reconocen a todas las personas sin distinción de, y empieza a enumerar, raza, clase, color, sexo, origen, nacionalidad, orientación política, etc. ¿Por dónde va a pasar tu presentación? Yo voy a proponer, o en este conversatorio, mi propuesta viene más de la mano de lo que sería la criminología crítica. La criminología crítica, que es una disciplina, una ciencia que de alguna manera se encarga de estudiar, o su objeto de estudio tiene que ver con los delitos, las personas que cometen delitos, cómo se abordan esos delitos, y de alguna manera a mí lo que me interesa poder conversar en esta instancia es un análisis que justamente nos plantea normas, o existen leyes que criminalizan ciertas prácticas. Habrás visto que en estas últimas semanas el INADI publicó esa investigación que hizo provincia por provincia, y justamente en Jujuy una de las características es el color de piel. 3 componentes: condiciones estéticas, color de piel y condición económica, configuran justamente este tipo de situaciones que te digo claramente, como por ejemplo detenciones por averiguación de antecedentes, detenciones por averiguación de identidad, que tienen que ver con este control social que se ejerce sobre ciertos sectores sociales, que no es sobre todas las personas, es sobre determinados sectores sociales y también en determinados lugares también. ¿Tenés alguna opinión o podés profundizar en cuestiones que hacen a los medios de comunicación y esa situación sí, tal cual. Relacionada? Esto que yo te decía, bueno, mi propuesta para este conversatorio viene de la mano de un análisis de la criminología crítica. Dentro de la criminología crítica hay algo que escribió, por ejemplo, Zaffaroni y todos sus discípulos, que justamente hablan de la criminología mediática, e inclusive ahora también lo llaman como, si nos vamos un poquito más a escalar a lo profundo, a meternos un poco más de lleno en los medios, lo que sería la criminología influencer, que justamente ellos hablan de la criminología que se construye a partir de las redes sociales, ¿no? Desde un meme hasta las cosas que circulan todo el tiempo por ejemplo, por las redes sociales, Facebook, Instagram, son lugares donde se construyen estos enemigos internos a partir de esta concepción totalmente dual de la sociedad, donde de un lado estamos los buenos y del otro lado están los malos, y además, pensando, ¿no?, que ese otro al que señalo, ese otro al que indico, al que signo como un negativo dentro de la sociedad,
ocupa ese lugar muchas veces sin haber hecho nada, ¿no? Pensemos también cómo, por ejemplo, en este caso estábamos hablando de las juventudes, ¿no? Las juventudes pobres, las juventudes racializadas, las juventudes que ocupan ese espacio de enemigo dentro de la sociedad, pero también tenemos que pensar en otros colectivos, ¿no? Y yo particularmente, mi tema de investigación tiene que ver más que nada con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, y veo también cómo los medios de comunicación reproducen este discurso que se construye sin ningún, digamos, análisis profundo de conocimiento penal. O sea, yo digo que una persona ha cometido un delito y lo repito en los medios, o que esto es, digamos, delictivo, esto es delictual, pero sin conocer, por ejemplo, si existe, cuáles son las cuestiones, las instancias en los expedientes penales, sin conocer en profundidad, violando principio, ¿no? Un principio, digamos, elemental como es la presunción de inocencia, el derecho a la defensa en juicio. Y ahí sí vemos cómo se van construyendo de alguna manera estas figuras de delincuentes en nuestra sociedad. Y de ahí que me parece que está buenísimo que este conversatorio esté de alguna manera dirigido hacia los periodistas, porque muchas veces en el periodismo se ve la urgencia de la noticia, la urgencia de la primicia, y no se analiza por expertos, o no se analiza el trasfondo, no se analiza lo que puede implicar para una persona que repitan en todos lados que es delincuente, aunque después la justicia termine diciendo que no, digamos, o sea, porque sabemos que hay una instancia de investigación penal, el proceso penal tiene dos instancias principalmente, una primera instancia de investigación, la segunda instancia del juicio para llegar a una condena. Muchas veces inclusive no hay mérito, no hay pruebas suficientes ni siquiera para llegar a esa instancia, y mucho antes se determina falta de mérito y eso, digamos, queda ahí, se puede absolver a la persona, se puede sobreseer por muchas razones, ¿no? Pero principalmente porque no hay pruebas suficientes para afirmar que esa persona cometió